capítulo 11, verso 36. Hebreos 11, capítulo 11, verso 36. Esta mañana estuve hablando de esta palabra, pero no lo que voy a hablar ahora. Estuve hablando en Hebreos 11, en el verso 13 y 14. Y hablé de estos textos, luego hablé también acerca cuando Pablo nos dice que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio, agradable, y el propósito de todo esto era de que nuestra fe es fundamental para permanecer en el Señor. Ahora dice en el verso 36 del capítulo 11, dice, otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de esta gente, errando por los desiertos, caminando errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, daros cuenta lo que habla de estos hermanos y hermanas que tuvieron que sufrir por causa de tener a Cristo como Señor de su vida. Daros cuenta lo que tuvieron que sufrir. Tuvieron que cubrirse hasta con pieles de cabras. Tuvieron que, en puesto de tener un vestido, una túnica, tuvieron que hacerse un vestido con una piel de cabra o de oveja para poderse cubrir. Gente que tenía que vivir siempre en angustia con el problema de que vienen a por mí. Si me cogen, me van a encarcelar, me van a matar. Angustiados y maltratados. Dice que el mundo no era digno de estas personas, porque estas personas eran tan grandes para Dios, tan importantes para Dios, que no era digno este mundo de tener a esta gente. Este mundo nuestro, han vivido en él y están viviendo en él personas a las cuales este planeta Tierra no es digno, o no el planeta, sino el mundo, la gente que vive en él, no es digna de que estas personas vivan entre ellos. Porque estas personas son hijos de Dios, que no han sido reconocidas y valoradas como tal. Todos estos, aunque alcanzaron, no se quedaron a medias, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. La fe de ellos fue la que manifestó un buen estatus, un buen testimonio aquí en la tierra. No negaron a Jesucristo, supieron estar en su lugar. Y todo esto fue gracias a la fe que ellos habían depositado en el Señor. Sin embargo, no recibieron lo prometido. ¿Qué tenían que recibir ellos? ¿Qué tenemos nosotros que recibir, hermanos? Dios, Jesús, Dios, nuestro Dios, cuando Pedro le dijo, Señor, lo hemos dejado todo por servirte, aún hasta nuestras casas.
La hemos dejado. Y le dijo, no os preocupéis, aquí en la tierra vais a tener el 100% de lo que vosotros dejéis, pero luego vais a tener la vida eterna. Vais a vivir una vida eterna. En esa vida vais a tener todo lo que no habíais soñado nunca. Pablo dice también que algunos son los mismos padres, los abandonan por causa del testimonio de Cristo. A veces las esposas, a veces los amigos les desprecian. Sin embargo, Dios dice que te da hermanos, padres, madres en el Evangelio, hermanos de verdad que te quieren. Dios nos compensa. Todos estos alcanzaron un buen testimonio aquí en la tierra mediante la fe, pero no recibieron lo que Dios le había prometido. ¿Por qué Dios no se lo dio? Porque Dios dice que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Porque Dios está proveyendo alguna cosa mejor para nosotros. Para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Daros cuenta el pueblo de Israel. Dios los había llamado, los había bendecido. Sin embargo, Dios tuvo que permitir que ellos cayeran en el pecado de la idolatría y dejaran a Dios, que le costó muy caro, le ha costado muy caro, pero si Dios no hubiera querido, ellos hubieran sido columna y baluarte de la verdad, que para eso fueron llamados en la tierra, y hubieran podido ser de bendición a las naciones. Pero Dios nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos, que Dios lo que hizo es que para poder salvarnos a nosotros los gentiles, que estábamos desterrados, apartados de la gloria de Dios, de la ciudadanía del cielo, entonces Él tuvo que hacer que el pueblo de Israel tuviese que caer para así a nosotros podernos levantar. Es más, como dice la palabra de Dios en Efesios, había una barrera intermediaria, una barrera que nos impedía ir a Dios. Había una barrera entre los gentiles y los judíos. Y cuando Cristo murió, Él derribó esa barrera para que ahora nosotros todos podamos ir a Dios a través de Jesucristo, sean judíos o sean griegos, refiriéndose a los gentiles. Hermanos, Dios ha querido que nosotros tengamos una bendición extraordinaria de parte de Él. Dios nos ha prometido grandísimas promesas, no grandes promesas, grandísimas promesas. Sin embargo, Dios lo está todo preparando. Él tiene en su cielo, Él tiene en su reino, Él tiene en su palacio, Él tiene tesoros inmensos que los tiene reservados para sus hijos. Él quiere bendecirnos a todos. Él quiere que todos seamos participantes de las grandes bendiciones de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta, amados, estas personas pudieron perseverar en la tierra mediante la fe. Fue la fe la que les ayudó a perseverar. Esta mañana comentaba algo acerca de Jeremías. Me encanta. Nunca estoy leyendo Jeremías y veo la vida de este hombre, la profundidad de este hombre. Un hombre de carne y hueso que podríamos decir es una víctima de la sociedad. Y un hombre que Dios lo coge desde el vientre de su madre, lo llama, y cuando le llama le dice,
Antes que tú nacieses, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Y ya te llamé para que fueras profeta de las naciones. Porque no solo su profecía llegó al pueblo de Israel, sino aún hasta los días de hoy está patente la profecía de él. Era un sacerdote, hijo de los sacerdotes de Anatot. Y él fue, diríamos, la afrenta de su familia sacerdotal. ¿En qué sentido? Porque él no siguió el rumbo de sus ancestros, sino que Dios lo llamó y le dijo: tú vas a hablar lo que yo te diga. Señor, pero no sé hablar, no estoy preparado, Señor. Porque, hermanos, no estamos preparados para predicar la palabra que sale del mismo corazón de Dios. Podemos predicar, podemos ser buenos oradores, pero poder predicar la palabra que viene del corazón de Dios, la palabra que va a confrontar a las personas, esa palabra no todos están preparados. Pero él le dijo: tú vas a hablar lo que yo te diga, yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Y sabéis dónde Dios lo llamaba a predicar? Decía: y vino la palabra de Jehová y me dijo: ve, ¿a dónde? En la puerta del templo, donde venía el pueblo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes y el rey a adorar. Y allí le decía: porque así dice el Señor, pum, 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 profetizándole todo lo malo que Dios iba a mandar. Pero había muchos profetas en el pueblo, profetas, pero que no profetizaban lo que salía de la boca de Dios. Llega un momento en que le dicen: te vamos a matar, huye que vamos a por ti. Estuvo por lo menos 2 veces en la cárcel, en el pozo, una vez en el pozo, en un pozo, una cisterna en la cárcel. Y allí un etíope, que era guardia de allí, él lo cuidó, lo protegió, lo echó trapos para que los pusiera allí, para que el fango no lo llegara hasta ahí, lo ahogara ahí. Y le alimentaba a escondidas. Llegó un momento, estaba también encarcelado en el patio de la cárcel. Amado, y todo esto por predicar la palabra de Dios. Llegó un momento de su vida que le dijo al Señor: mira, lo siento. Dijo: maldito sea el día que nací, maldito el hombre que vino y le dijo a mi padre que yo había nacido. Ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi madre y el vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Esto dice Jeremías: tu palabra me ha sido afrenta, me ha sido vergüenza. Y dije: no volveré a hablar más de tu palabra, porque Dios lo provocaba llevándolo y confrontándolo al pueblo. Pero dice, pero no podía, había un fuego dentro de mí, la palabra de Dios le ardía en su vientre, en su pecho, y tenía que salir esa palabra y anunciar la palabra de Jehová. Hermano, todo esto me maravilla. Sufría por ser un siervo de Dios. Solamente podía haberle dicho a Dios: hasta aquí hemos llegado, no quiero. Aunque él le decía: no voy a hablar más de tu palabra. Pero él no podía. ¿Sabéis por qué no podía? Porque había sido llamado por Dios. ¿Sabéis por qué no podía? Mira, es más, quiso contraer matrimonio y Dios le dijo: no cojas mujer para ti. Porque sabía que esa mujer iba a sufrir horrores. Y dijo: bastante vas a sufrir tú. Yo no sé, hermanos, qué puesto tendrá en los cielos. No sé qué galardón tendrá él en los cielos. Pero fue un hombre de Dios tremendo. Sufrieron mucho, hermanos, como él. Isaías se cree, según la tradición, que Manasés se dice que fue y se escondió porque iban buscándolo para matarlo. Y dicen que se metió en un tronco seco. Y lo cogieron y lo aserraron. De hecho, porque dice aquí, algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres angustiadores maltratados.
de los cuales el mundo de entonces no era digno de ellos. Y todos estos, hermanos, tenemos en la palabra de Dios que alcanzaron un buen testimonio. Nos dejan ahí una imagen de ser hombres y mujeres que amaron a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, y fueron en unos tiempos difíciles de la historia. Jeremías le tocó vivir en un tiempo aún peor que cuando estaba Isaías. Fue un tiempo en que el pueblo había abandonado a Dios, los reyes lo habían abandonado y tenía que estar incluso ahí predicando y anunciándoles que viene Nabucodonosor a arrasar a la nación, que se arrepientan, que se humillen. Y aún diciéndoles que vayan y se sometan a Nabucodonosor, cuando había un serial de profetas que decían: así ha dicho el Señor. Dios nos va a libertar de la mano de Nabucodonosor. Los vasos que se han llevado Nabucodonosor, la primera remesa, aquí a 2 años van a venir, otra vez de nuevo volverán. Cuando Jeremías dijo: no volverán, estarán 70 años en el cautiverio. Hermanos, un tiempo muy conflictivo. Pero hermanos, la fe de ellos, mirad, Pablo fue apedreado. Creían los discípulos que estaba muerto y fueron y lo sacaron ahí arrastrando. Y él se levantó y dijo: hermano, no estoy muerto. Creían que había muerto, lo apedrearon por el testimonio de Cristo. ¿Cuántos hermanos nuestros murieron en las hogueras? ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras murieron en los circos romanos mientras la gente disfrutaba viendo cómo los leones los devoraban? Disfrutaban. Ese mundo no era digno de tener esa gente allí sufriendo. Pero Dios los tenía como dignos. Porque, hermanos, no cualquiera está preparado para morir por Cristo. A estos se les dice bienaventurados, dichosos, porque se les llama mártir. Gente que tuvo un sufrimiento, un martirio, y prefirieron morir. Su fe en el Señor Jesucristo era más importante que su propia vida. Y Dios no les dio lo que les había prometido, porque Dios lo que cogió y les dijo: esperaos hasta que vengan todos vuestros hermanos, y cuando llegue el momento, entonces os recompensaré. Porque Dios no va recompensando uno por uno, sino que Él, cuando llegue el tiempo, el momento, entonces Él nos recompensará. Y como dice la Escritura, Él nos coronará de gloria. Jesús pondrá coronas en nuestra cabeza. Por eso, como decía esta mañana, amados, es tan importante la fe. La fe es lo importante. Podemos, como decía nuestro hermano Juan, podemos estar convencidos. Podemos estar convencidos de que Jesús es Dios. Podemos estar convencidos y tirarnos 10, 15, 20, 30 años convencidos. Pero Dios no quiere que tú seas un convencido. Dios quiere vivir en tu vida. Dios quiere reinar en tu vida. Él quiere que tú seas su casa. Él no habita en templos hechos por la mano del hombre. Él dice que vendré y habitaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Está escrito. Poniendo sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, amado. Ese es el propósito de Dios. A mí no me debe de importar, a ti no te tiene que importar lo que piensen otros. Mirad, nosotros estamos esperando en la misericordia del Señor. La iglesia de Cristo, la que Él va a redimir y Él se va a llevar, es una iglesia que está siendo preparada, instruida por el Espíritu Santo. Y al igual que Esther tuvo un proceso de preparación, de refinamiento, de educación, para poder ir a la presencia del rey
y poder hallar gracia delante de Él para ser su esposa, su reina, así nosotros tenemos que tener un tiempo de preparación, un tiempo de capacitación. El Espíritu Santo nos está preparando para que podamos ser la esposa de Cristo y Él nos pueda hacer como su reina, porque la iglesia de Cristo será su reina. Ella reinará con Él por toda la eternidad. Todo lo que Él ha prometido aún no lo hemos recibido, pero hermano, lo recibiremos. Y estaremos con estos hermanos y hermanas. Mirad nuestro hermano Juan el Bautista, por el capricho de una indeseable, le cortaron la cabeza. Mirad nuestro hermano Jacobo, el hermano de Juan. Lo cogió Herodes y lo mandó pasar a espada. Lo mataron. Mirad a tantos hermanos nuestros. Mirad a nuestro Señor Jesús, que ahí fue colgado en la cruz del Calvario, que Él sufrió la vergüenza y el oprobio. No lo rechazó. No prefirió como Dios seguir siendo Dios y aferrarse a su condición de Dios, sino como dice Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, siendo Dios no se aferró a su condición, sino que se despojó de su grandeza, de su gloria, y vino a la tierra haciéndose un siervo, siervo de Dios y siervo nuestro. Y no le importó la vergüenza, el oprobio, la humillación, la burla, porque sabía que esto era momentáneo, era una leve tribulación para Él, en comparación para la gloria que derramaría sobre nosotros. El Padre le coronó, pero el Padre llegará un momento que delante de nosotros, de sus ángeles, le coronará de gloria, hará una gran fiesta y nosotros le glorificaremos, aplaudiremos con gozo, con alegría, porque veremos a nuestro Señor y diremos, este es nuestro Señor, que nos redimió, que no le dimos vergüenza, no le dimos asco, sino que Él nos amó, tal como éramos nos aceptó. No nos rechazó y estaremos con Él eternamente. Y allí juntamente aquellos como otros, como nosotros y otros que tengan que venir, todos juntos disfrutaremos. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer, aparte de aquello, a nosotros darnos algo diferente. Él quiere a todos premiarnos. Hermanos, y nuestro premio irradica siempre la fe. Por lo tanto, es tan importante poner la fe. Amados, cuando nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros le vamos conociendo y entendiendo, le amamos con pasión. Y entonces nos reunimos. ¿Por qué nos reunimos? Porque hay una gran bendición de parte de Dios en nosotros. ¿Sabéis lo importante? Hermanos, nos reunimos. Su presencia está en medio nuestra como Dios y como Padre y como Señor. Sí que cuando yo me vaya a mi casa, Él está en mí como está en ti. Porque somos casa de Él, templo de Él. Pero ahora aquí, Él está en mí, está en ti, pero Él está aquí en medio nuestro, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Y Él nos está bendiciendo y Él se deleita, Él se goza en estar con nosotros. Cuando esto lo comprendemos, hermanos, merece la pena congregarnos. Merece la pena congregarnos. Pero lo tenemos que entender. Lo tenemos que entender. Es tan importante la fe.
de los pocos versículos, no me sé algunos, bastantes, pero este es uno de los que lo he cogido como si fuese algo, como un collar que va pegado, muy pegado a mi cuello. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Sabes que por la fe tú también estás obteniendo testimonio en este mundo. Tal vez aquellas personas dirían, no soy importante, mi vida es insignificante. Pero hermanos, cuando nosotros leemos la vida de estas personas, nos miramos en ellas y nos causa hasta vergüenza de ver aquellas personas cómo sufrieron por amor a Dios y cómo esperaron en Él. Y a veces nosotros, en cosas tan pequeñas, nos deprimimos y nos desanimamos tanto. ¿Vosotros creéis que estos hermanos no tendrían desánimos, hermanos? Aquellos que iban huyendo de cueva en cueva, de en caverna, escondiéndose, porque muchos iban huyendo. Mirad Elías, un hombre que dijo, descienda fuego del cielo, y descendió. Un hombre que cuando vinieron un grupo de soldados con capitán y dijo, siervo de Dios, acá dice que venga, dice, si soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma. Y descendió fuego del cielo y los consumió. Y vino otro grupo y pasó igual. Y vino un tercer grupo y se puso delante de él. El capitán dijo, por favor, Señor mío, no lo hagas. Ten misericordia de nosotros. Y no pasó, pero para que veáis el poder y la autoridad que este hombre tenía delante de la presencia de Dios. Sin embargo, era un hombre, como dice Santiago, era un hombre como tú y como yo. Tenía pasiones, sentía pasiones en su carne, sentía miedos. Una mujer, acá, un hombre valiente, matar a los 400 profetas de Baal, y los mataron y se quedó tan contento. ¡Qué gozo! Había descendido fuego del cielo, el pueblo estaba allí que no sabía qué hacer y matan a los profetas. Pero al día siguiente viene un miedo terrible a su vida, viene un espíritu de temor porque una mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel, le dice, mañana, dile a Elías que mañana su cuerpo va a estar igual que el cuerpo de los profetas que él ha mandado matar. Y él tuvo miedo y huyó y fue escondiéndose y quería morirse. Tenía miedo. Dice Santiago que él era un hombre sujeto a pasiones, pero era un hombre de Dios. Y su testimonio queda tan latente y tan importante en la palabra de Dios que nos ayuda a aprender cosas de él. Y mirad si su testimonio, si su fe no fue importante y su testimonio, que Dios no dejó que muriera, sino que cogió en vida y le puso un carro de fuego con caballos de fuego y se lo llevó. Qué privilegio tuvo, queridos, amados hermanos y hermanas, de llevarlo a la presencia del Señor. Hay testimonio de que él agradó a Dios y tanto, pero era un hombre de carne y hueso. Hermano y hermana, quiero acabar ya y decirte, no importa tus temores, no importa los momentos y las situaciones que pases, lo importante es tu fe en el Señor Jesús. Es que tú le creas, que tú le ames, que tú le sigas. Porque Él pondrá a tu disposición lo que haga falta, con tal de que tú llegues hasta donde tengas que llegar. Pero esto es importante, nuestra fe en el Hijo de Dios. Hermanos, no importa lo que pase, las circunstancias que puedan haber en el hogar, en el trabajo, en lo que sea, siempre he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, eso es lo que nos llevará hasta el fin. Y que sepas
que estos hermanos nuestros, que hay millones y millones y millones de hermanos, están esperando y diciendo, ¿hasta cuándo terminará el Señor con toda esta gente para que Dios nos dé ese regalazo que nos tiene que dar? Pues el Señor le está diciendo, esperarse un poco, que aún le queda un poco para que suban vuestros hermanos. Y en ese día, para no darles a ellos una grandeza y a nosotros, ¿qué nos va a dar? ¿Nos vamos a quedar sin nada? No, Dios tiene, Él es dice que el oro y la plata es suya. El mundo y la plenitud de Él es suyo. Él tiene tantas cosas para nosotros. Él es un Dios que recompensa a aquellos que le aman. Por lo tanto, hermanos, gocémonos, alegrémonos en el Señor, que no estamos pasando, hermanos, no estamos viviendo ni pasando lo que pasaron aquellos, o lo que otros están pasando en algunas partes del mundo, incluso hoy actualmente, que algunos van con amenazas de muerte y están escondiéndose para escuchar el Evangelio y para poder clamar a Dios. Y tienen que ser, y algunos de ellos, mártires hoy en el siglo XXI. Nosotros tenemos una gran bendición, aprovechémosla, démosle la gloria a Dios por su grandeza, por su misericordia, por su fidelidad. Gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y con su gracia perseveraremos hasta el fin. Y acuérdate de esto, como dice la palabra, fiel es el Señor, el que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros, Él no parará hasta que la termine. Solamente es que tengamos fe y le digamos, Espíritu Santo, yo se lo digo, la obra que tú comenzaste en mí, por favor, acábala. No permitas que sea un obstáculo ni un impedimento para que tú puedas realizar la obra. Así que, amados, que el Señor nos bendiga grandemente, no solamente en esta tarde, cada día de nuestra vida, hasta que Él nos arrebate y le veamos cara a cara al Señor. Amén. Él sea glorificado. Gloria a Dios.